Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotras. Hay gente que nos está escribiendo. Sí, hay gente que no se va a ir de ver el programa, no va a salir. Diga literalmente el mensaje que le mandaron. El mensaje no lo envía Rocío. Dice Rocío que ella no se mueve hasta que no le enseñemos la historia de la gallina y el racimo a rulo con el que inició la fortuna de Ángel Roldón. ¿Ya la tenemos ahí? Sí, en un ratito la Como tenemos. una gallina, así que yo tengo mi gallina que me ofreció Sergio Vargas el sábado. ¿Tú crees que tendrá Sergio Vargas, la misma fortuna? No, la de la gallina. Puede que yo no tenga la suerte de él, porque tú necesitabas un racimo de rulo, una gallina y suerte. Y un contrato con la CAS que le ha dejado 2.500 millones de pesos en unos años. Todo eso ayuda a la suerte. Ser mediador entre el Congreso y los proyectos, ese tipo de cosas. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotras esta mañana. En un rato tendremos la historia de Racimo Rulo. Vamos ahora con otro aspecto de la vida nuestra que está afectando a muchísima gente. Tenemos el tema de la leptospirosis. Hoy hemos invitado para hablar sobre este tema a un médico infectólogo, el doctor Clemente Terrero. Doctor, buenos días. Buenos días, Edith. Bueno, vamos a comenzar con la situación de esta enfermedad en el país. Con posterioridad a la caída de la lluvia, le voy a pedir al director, porque tenemos algunas historias que quisiera que usted, a partir de ahí, conversáramos sobre lo que está pasando, que es, dice, a pesar de la muerte de 6 personas por leptospirosis, que yo estaba sacando la cuenta, solo es en la zona norte, porque hubo un muerto en Abreu. Sí, hay más de 6 muertos. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, dice que son menos, aunque reconoce que hay un aumento en los casos. Vamos a ver esta historia de Deyanira López para comenzar nuestra entrevista con Terrero. De 6 fallecimientos por leptospirosis, 4 en el Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago y otros 2 en el Ricardo Limardo de Puerto Plata, Nelson Rodríguez Monegro reconoce solo 4. No conocemos esos 2 de Sesúa. Nos gustaría... El director provincial de salud de allá de Puerto Plata... el director provincial, acuérdense una cosa, que Inver pertenece a Puerto Plata. Posiblemente esté hablando del mismo caso. No, y sí, Villa Isabela, Inver y 2 de Sosúa. Oye, entonces nosotros no tenemos los 2 de Sosúa. El director del Servicio Nacional de Salud confirmó un aumento de casos de leptospirosis en las comunidades afectadas por las inundaciones. En términos particulares, comienza a evidenciarse que hay un incremento de casos. Hasta la fecha tenemos registrado, notificado 27 casos de leptospirosis, de los cuales 4 pacientes han fallecido con el diagnóstico presuntivo de leptospirosis, y actualmente en el Hospital Arturo Grullón hay 14 casos de pacientes que están manejados como leptospirosis, sospechosos de leptospirosis. El funcionario se hizo acompañar de la viceministra de Salud Colectiva Mercedes Rodríguez y Austria de la Rosa de la Dirección Regional de Salud Pública en Santiago, quienes sostuvieron un encuentro con directores provinciales del área. En este momento, cualquier fiebrecita, no importa que pueda ser un virus o uno puede pensar que es una gripe cualquiera, cualquier fiebre debemos investigarla. Si además de tener fiebre, tiene dolor de cabeza, malestar general y se acompaña de dolor muscular, sobre todo en las pantorrillas, esa persona es sospechoso altamente de tener leptospirosis, y más si es de esas áreas inundadas, y más si han dado descalzo o ha bregado con animales. Las autoridades sanitarias pidieron a las personas que presenten síntomas de fiebre acudir a los centros de salud para poder detectar si se trata de la enfermedad. Desde Santiago, Deyanira López, NCDN. Bueno, hemos querido invitarle, Terrero, porque es una situación que está preocupando a las comunidades que se han visto afectadas por las lluvias. Nos gustaría saber, usted generalmente maneja los datos, las estadísticas en estos temas, que nos comente cuál es la realidad desde su punto de vista, qué datos tiene, qué es lo que está pasando. Buenos días. Buenos días, sí. Ha habido un incremento este año en el número de casos de leptospirosis, es indiscutible. Este año ha habido mucha lluvia. La leptospirosis es una enfermedad hídrica. Digamos las enfermedades hídricas son las que normalmente ingresan a través de la boca, pero esta, ¿verdad?, por la ingesta de líquido, pero esta no es por esta vía, sino que las inundaciones predisponen a la infección con esta bacteria. Y obviamente sabemos
que eso está focalizado en el área norte, en la región norte, que es donde ha habido las grandes inundaciones. Pero, ¿cuál es la vía de transmisión? Yo recuerdo haber visto bueno, usted viene de Boston, haber visto en Boston que el CNC de los Estados Unidos aisló, por ejemplo, una reserva indígena por varios casos de leptospira. ¿Cómo es que se transmite la enfermedad y de qué manera se les recomienda al ciudadano tomar algún tipo de medida ante situaciones como la que hemos tenido? La transmisión es sencilla, es simple. O sea, las personas tienen grietas, lesiones, apertura. Por la vía de la piel. De la piel, en la piel o en la mucosa. Cuando la persona entra o si en se contacto toma el agua con, también, ¿no? También, entra en contacto con un agua contaminada, la bacteria entra a través de esa pequeña lesión y ya automáticamente está infectado. Por eso es que en las inundaciones normalmente hay un aumento en el número de casos de leptospirosis, como lo que está pasando actualmente en la región norte del país. Hemos visto, por ejemplo, veíamos imágenes de Santiago que Altagracia y yo estábamos comentando, dijimos, bueno, y esas mujeres, por ejemplo, las mujeres que se entraban con agua hasta el pecho, agua sucia, supongamos que hay la leptospira, la bacteria está en esa agua. En términos vaginales, también podría contaminar. Donde quiera que hay una lesión de la piel. Bueno, aunque no tenga lesión, yo me refiero porque me refiero a que las lesiones son imperceptibles. Cualquier rasgadura, cualquier lesioncita, un rascado, lo que sea, provoca una pequeña laceración de la piel, apertura de la piel, y por ahí entra la leptospira. Y puede entrar incluso a través de la conjuntiva. De los ojos. Sí, de los ojos. Si me lavo la cara con un agua que la tiene, por ahí entra. Escribe este televidente que evidentemente que tiene información de salud. Oiga esto. Dice, el limo que queda de esas inundaciones es rico en bacterias coliformes. Cuando se seca forma una costra muy contaminada y peor aún si se convierte en polvo. En ningún caso las autoridades han lavado o barrido con agua clorinada y en el caso de Santiago la mayoría de las calles todavía permanecen con eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? La contaminación de esa zona es elevada y por consiguiente las personas se pueden contagiar, contaminar, infectar, no solamente con leptospira, en el caso específico de leptospira, pero con otro tipo de bacterias, virus y hongo. En el caso de la leptospira, este año ha habido un incremento en un 17% con relación al año anterior. ¿Qué significa ese incremento de 17%? Que debido a las inundaciones, esas inundaciones han provocado que más personas se infecten de leptospira, ¿verdad? Eso ha pasado, incluso vimos que en las últimas 3 semanas, en el año 2015 hubo 59 casos y en el 2016 63, es decir, que siguió la tendencia del incremento en el número de casos de leptospira. Es decir, es un gran riesgo de la población, todas las personas que se puedan introducir en aguas acumuladas o en zonas inundadas. Es un riesgo, pueden adquirir la leptospira. Incluso estuvimos viendo un informe del Arturo Grullón, donde ellos habían recibido 40 casos de leptospirosis, según ¿En el Arturo Grullón? Sí, el informe que había leído en el periódico, y de eso habían fallecido 6. Es decir, que indiscutiblemente toda la situación del brote de leptospirosis está radicado en la región norte, que es precisamente la zona afectada por las inundaciones. Sería bueno para conocimiento de la gente, Terrero, es bueno que usted le explique a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de esas zonas afectadas y sus parientes acá, cómo evitarlo. Sabemos que hay gente que está en comunidades donde no tiene acceso a agua potable, donde usan agua de ríos, de cañadas. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer? ¿Sus casas fueron inundadas de lodo? ¿Cuál sería el procedimiento dentro de sus casas? ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo evitar el contagio? Bueno, en esas zonas inundadas es un poco difícil porque las personas indiscutiblemente se ponen en contacto con esas aguas contaminadas, es bastante difícil. Pero tratar en todo lo posible de evitar introducirse en zonas donde haya inundaciones. Mire ese señor, por ejemplo, que estaba ahí. ¿Cómo aislarse? Porque yo estoy pensando en la persona que ya está en una casa, que se secó
que ya el agua bajó, Mira eso. pero que los Ese- niveles de ese está en contaminación riesgo. deben estar en las paredes, en los colchones, porque los colchones se llenaron de agua. Si todas esas personas que están caminando dentro de esa zona, en esa agua, por ahí están en riesgo de adquirir una leptospira. Estamos hablando Todas. de que todas las aguas se mezclan Se las mezcla aguas todo. limpias, las aguas sucias, los sanitarios. Todo. Pero además de la leptospirosis, ¿qué podemos encontrar? Cuando hablamos de todas esas bacterias, como le escribía el televidente Altagracia, que le dice son Sí. ricas en bacterias, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál es el tipo de contaminación? Tomando en cuenta que hay zonas de estas rurales que tienen letrinas, Sí. hay gente que cría cerdos, Sí. que cría, todo se mezcla, Se es una mezcla todo mezcolanza. ahí, sí, es un sancocho. ¿Qué puede haber ahí? Bueno, ahí puede haber virus, pueden haber bacterias, puede haber parásitos. Es decir, las personas están muy expuestas a contaminarse con cualquiera de esos microorganismos, cualquiera. La Parásito, recomendación, mire, el que está en una de esas zonas, como le digo, va a dormir en un colchón que ya a lo mejor se secó, pero Estuvo Está estuvo contaminado. mojado, no hay agua potable. ¿Cuál es la recomendación de supervivencia? Lo primero es que para sobrevivir en esa zona, Porque no se puede tiene ir. que- tiene necesidad de tomar agua. Y el agua que debe tomar debe clorarla, debe buscar la forma de cómo clorar, o por lo menos si tiene la forma de Hervirla. hervir esa agua, necesariamente. Si no lo hace, está expuesta a cualquier virus, a cualquier bacteria, a cualquier... Pero es el parásito. agua de tomar, pero uno se baña, uno lava yuca y plátano. También el agua de bañarse puede clorarla, Clorar el agua. Clorar La recomendación el agua, básica es básico, clorar el agua clorar el agua. para todo. para todo. La limpieza de la casa. Limpieza, higiene total de la casa, El cloro lavarlos. el cloro mata todas estas. Sí, ¿El claro. cloro mata la leptospira? Sí, todo. La lo mata. Sí, Estamos hablando 3 gotas por galón. sí. 3 gotas de agua por galón. Y en un tanque de pueden evitar. 55 galones. Bueno, eso hay que calcularlo, 3 por 55. 150 gotas. 150 gotas. Contra los 150 gotas, echarle. Así Esos, por ejemplo, la leptospira como bacteria, ¿qué capacidad tiene de sostenerse en un lodo seco? Supongamos, Seco no. ajá, y supongamos Pero por húmedo, ejemplo, sí. húmedo, tiene que tener humedad. Tiene que tener. Pero aquí al distrito, por ejemplo, llegan vegetales de esta zona, llegan víveres, esos plátanos que nadaron, que uno ve que no están muy... Sí. Sí. Como la gente que compra víveres y frutas por esta época, ¿qué debe hacer? Lavar las frutas y también, sobre todo, con agua clorada. Agua clorada, aplicarle agua clorada. Claro, aplicarle Una agua. vez contraída la enfermedad, yo voy, me baño, tengo una lesión en un dedo, me infecto, entró la bacteria. ¿Cuánto es el periodo de incubación hasta que yo 13 voy? días. 13 días. 3. 3. A los 3 días, ¿qué yo voy a empezar a sentir? Puede comenzar a tener fiebre, que es la principal característica. ¿Se confunde con una gripe? Igual que el dengue, dolor de cabeza, fiebre, malestar general y todo Pero eso. la tendencia del ciudadano, más con la precariedad del sistema de salud, es que si tiene fiebre, se toma un antipirético sin ir al médico. No debe ser. En Eso era en el pasado. No, Clemente. ¿Qué era? No, digo, en el, Aquí a la gente le da fiebre y se toma yo una sé que lo hacen, acetaminofén. pero ¿Eso digo, es lo que hace? yo sé que lo hacen. Lo que te digo es que eso es cosa del pasado, que ya en Que tiempos debería modernos debemos acudir al médico, ¿verdad? Para ser evaluado. Cuando usted dijo eso era en el pasado, yo le vi una pequeña sonrisa. Clemente no es muy dado a andar sonriendo, sí, pero Sí. le vi una pequeña No, sonrisa. porque él me está diciendo como que no es así. No, es que no es así. que Aquí no la debe gente ser. va, oye, la gente va a pasar trabajo en un hospital. Sí, así Sí. es. Entonces el que va, si tú puedes evitarte pasarte a trabajo, bueno, te lo evitas. La recomendación entonces Sí, es... pero es que la leptospira es una enfermedad mortal. Es una mortal. enfermedad ¿En cuánto es tiempo te mortal. mata la leptospira? Puede matarte en 4 días, por ejemplo, ¿Cómo cuando es eso? comienza. O sea, a mí me da fiebre hoy por leptospira. Y si yo no recibo atención, ¿puedo morir en 4 días? Sí, 4 a 6 días puede ¿Cómo fallecer. puede ser? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la leptospira en el organismo? La leptospira tiene una toxina. Es una bacteria gram negativa. Las bacterias gram negativas tienen toxina que deterioran los tejidos, lesionan los tejidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso grave ahora mismo en el Roberto Cabral. De leptospira. Exacto. Un caso de sospechoso de leptospira. Daña el ¿Un riñón. adulto o niño? Niño. Un niño. En el Roberto. ¿Viene Daña de la el zona de riñón. inundación, perdón? No puedo decirte porque fue ayer que Llegó, que un llegó. caso grave de leptospira. Sí, daña el riñón, daña el hígado, daña los pulmones, daña el cerebro. Es decir, con esa toxina lesiona los tejidos. Por ejemplo, en el pulmón,
que fue el último caso que llegó a Robert Rick, ahora creo que fue de Baní. Ese niño comenzó a tener dificultad respiratoria porque la bacteria provoca vasculitis, es decir, daña el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos del pulmón, y por ahí no penetra aire. Ay. Ni tampoco sale el dióxido de carbono. ¿Y el la niño persona murió? se intoxica. ¿Y murió? Sí. Era de Baní. ¿Cuándo fue eso? Hace como 3 semanas. Como 3 semanas. ¿Cuántos casos han tenido ustedes en el hospital? No te tengo las estadísticas, pero deben ser como 15 o 20 casos. ¿Que usted ha visto? Sí, en todo el año. En todo el año. ¿Y de muertes? Bueno, conozco ese caso, nada más. La sobrevivencia, tengo las ¿cómo es? estadísticas. Cuando a usted le llegan estos pacientes, usted es un hospital de referencia, Claro. generalmente le llega ya en estado crítico. Grave. Este caso, por ejemplo, llegó a una clínica privada, me la llamaron a una clínica privada, y cuando yo lo vi, desde que lo vi, reconocí que era una leptospirosis. Y ese caso, ¿Y una no lo habían leptospirosis, diagnosticado? No, no lo habían diagnosticado, lo habían enviado como un dengue. Es una leptospirosis y se va a agravar, no, ya está grave. Entonces hay que llevarlo a Robert Rick Cabral, porque allí en el Robert Rick Cabral tenemos unidades de cuidados intensivos. Una clínica de aquí no todas tienen una cuidados intensivos. No, y la que tienen hay que hacer turno. Exacto, entonces ese paciente se puede agravar efectivamente. A los 2 días ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, hubo que ponerlo en un ventilador, ahí pasó como 3 o 4 días grave y Se al murió. final falleció. Porque es que, y sobre todo cuando hay lesión pulmonar, el paciente te puede fallecer, indiscutiblemente fallece. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la enfermedad, los síntomas, lo que pueden hacer la familia y el diagnóstico del personal sanitario, muy importante. Por Claro. ejemplo, ahí hubo una falla. Claro. Usted lo vio y reconoció leptospira. Le habían visto otros médicos y creían que era dengue. Exacto. De esas fallas vamos a hablar también. Hacemos el cambio y regresamos con el doctor Clemente Terrero.